let's turn to Acts chapter 4. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 4. And the thought for this session is, Y el pensamiento para esta conferencia es, when all the elements are just right, cuando todos los elementos están adecuados, then we will see growth. entonces veremos crecimiento. I have a small vegetable garden back home, Tengo un pequeño jardín de verduras, de hortaliza en mi casa. and I love to cook with the fresh vegetables. Y me encanta cocinar con verduras frescas. But in order to get those plants to grow, Pero para que esas plantas crezcan, all of the elements to a garden have to be just right. todos los elementos para el jardín tienen que estar justamente correctos. You have to get the soil just right so that it can have the plants in it. Hay que preparar el suelo, la tierra, justamente bien para poder tener las plantas. There has to be the fertilizer and the compost in the soil. Tiene que haber el fertilizante o la composta mezclados en el suelo. And I bought the plants that were right for Texas. Y compré las plantas adecuadas para Texas. And I made sure that the garden could be watered. Me aseguré que el jardín pudiese ser regado. And now when the plants are growing, I'm watching carefully for the bugs to get on the leaves. Y ahora al ir creciendo las plantas, vigilo esperando ver la floración entre las hojas. Because just one of those conditions not being just right Porque si una de esas condiciones no se cumple o no está bien, will hinder the growth of my garden. va a impedir o detener el crecimiento de mi jardín. The same goes for healthy marriages Y lo mismo es cierto en un matrimonio saludable, and friendships en amistades in our churches. y en nuestras iglesias. When the conditions are just right in our church, Cuando las condiciones son las adecuadas, justas las adecuadas, like we see in the book of Acts, como vemos en el libro de los Hechos, we see healthy and vigorous growth. vemos un crecimiento saludable y vigoroso. And I'm not just talking about numbers, Y no estoy hablando solamente de números, we're talking about transformed lives. estamos hablando de vidas transformadas. That to me is that for me is a healthy church. Para mí, eso es una iglesia saludable. So far we've seen in the book of Acts Entonces, hasta aquí hemos visto en el libro de Hechos this early growth of the church. este temprano crecimiento de la iglesia. And in these first 4 chapters, Y en estos primeros 4 capítulos, there's a number of conditions that were just right habían un número de condiciones que estaban justamente adecuadas that inspired this vigorous, healthy church. y que inspiraron a esta iglesia saludable y vigorosa. So I'd like to look in review on some of those before we look at the end of chapter 4. Entonces quisiera que repasáramos algunas de estas cosas antes de terminar con el capítulo 4. These are conditions that must be in place in order to have a healthy church. Estas son condiciones que deben de cumplirse para así tener una iglesia saludable. And the first one is that we must be Christ-centered. Y la primera es que debemos de ser cristocéntricos o centrados en Cristo. That was one of the most obvious features of this early church. Y esta era una de las facetas o características más sobresalientes en esta iglesia primitiva. It was focused on the person and the work of Christ. Estaba enfocada en la persona y en la obra de Cristo. He was lifted up as central. Y él era exaltado o levantado como lo central. It was not the programs No eran los programas, or the feeding and taking care of the widows ni el alimentar, ni cuidar de las viudas, or the church government ni el gobierno de la iglesia, or who was taking care of the money. ni quién era el que cuidaba del dinero. There was organization, and we're going to look at that later. Y sí había una organización, y esto lo vamos a observar después. But above all was Christ. Pero sobre todo estaba Cristo.
We've seen in Peter's preaching Hemos visto en la predicación de Pedro that they were all about Jesus que todo era sobre Jesús and what he did on the cross. y lo que Jesús hizo en la cruz. And we just read that very clear statement in Acts 4, verse 12. Y acabamos de leer esa declaración muy clara en Hechos 4:12, It is by the name of Jesus Christ. que es solo en el nombre de Jesucristo. He is the stone you builders rejected. Él es la piedra que rechazaron los edificadores Salvation is found in no one else. y la salvación no se encuentra en ningún otro. A Christ-centered church will Una, be a healthy church. una iglesia centrada en Cristo será una iglesia saludable. In fact, the whole ministry of the Holy Spirit to us De hecho, todo el ministerio del Espíritu Santo hacia nosotros is to point us to Jesus. es apuntarnos hacia Cristo. The entire history of the Old Testament, Toda la historia del Antiguo Testamento, the story of redemption and the story of Jesus coming to the earth finally, la historia de redención y la historia de finalmente Jesús llegando al mundo, may our ministries be Christ-centered. que todo nuestro ministerio sea centrado en Cristo. The second characteristic of a healthy church La segunda característica de una iglesia saludable that we see from the book of Acts que vemos en el libro de los Hechos is that they were spirit-filled. es que eran llenos del Espíritu. We discussed this earlier this morning, Esto lo platicamos antes en esta mañana, but it was a discovery that the apostles, by being filled with the Spirit, had tremendous power in Christ. y descubrimos que los apóstoles, al ser llenos del Espíritu Santo, tenían gran poder para Cristo. You remember in Acts 1:8, ¿Se acuerdan en Hechos 1:8, when Christ promised the Spirit, cuando Cristo prometió el Espíritu? he says, "But you will receive power Dice, mas vosotros recibiréis poder when the Holy Spirit comes on you." cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. It wasn't you'll receive the ability to have good children's programs. No es, buscarán capacidad para tener buenos programas de niños, Or even the ability to preach or speak, ni tampoco la capacidad de predicar y hablar, but it's that power that comes from the Holy Spirit. sino que es el poder que viene del Espíritu Santo. The power to do all of those great things for God. Y es ese poder que lleva entonces para hacer todas esas grandes cosas para Dios. And so this marked the early church. Y esto marcó a la iglesia primitiva. This obvious filling and power of the Holy Spirit. Este llenar tan obvio y poder del Espíritu Santo. I was raised in a very conservative church, A mí me criaron en una iglesia muy conservadora and we didn't talk about the Holy Spirit very much. y no hablábamos mucho del Espíritu Santo. It was kind of some extreme Christians talk too much about the Holy Spirit. Algunos cristianos muy extremos hablaban demasiado del Espíritu Santo So my church went the other way and never talked about the Holy y Spirit. mi iglesia se fue en otra dirección y nunca hablaban del Espíritu Santo. But we shouldn't be afraid to talk about and allow the Spirit to work. Pero no debemos de tener temor ni de hablar del Espíritu Santo ni de permitir su trabajo, Because it was clearly the Spirit in the book of Acts porque fue claramente el Espíritu en el libro de los Hechos that was giving the power in order for the gospel to proceed from them el que estaba dando el poder para que el Evangelio procediera de ellos. And to be honest, I still work to balance being focused on the Spirit, but also pointing the way to Jesus. Y también les confieso que sigo luchando para tener un balance entre hablar del Espíritu Santo, pero continuamente tener el enfoque sobre la persona de Jesús. But I do know that it's in the power of the Spirit that my ministry needs to proceed. Pero sí sé que es en el poder del Espíritu Santo que mi ministerio debe proceder. And so I urge all of us to consider that and to try to understand how that works in each one of our lives. Entonces animo a que todos estemos considerándolo y pensando cómo se realiza esto en nuestras vidas personales.
So they were Christ-centered, Entonces eran cristocéntricos, they were spirit-filled, eran llenos del Espíritu and they were prayer-focused. y estaban enfocados a la oración. Every time we see the church in the book of Acts, they are praying. Cada vez que vemos a la iglesia en el libro de los Hechos, estaban orando. It was a characteristic feature of the early church. Era una característica predominante en la iglesia primitiva. And I use that word characteristic carefully. Y uso con cuidado la palabra característica. You see, it was part of the fabric of who they were. Era parte del tejido de lo que ellos mismos eran. A fabric is the weaving together of strands of material. Un tejido es algo que une diferentes tiras de material o de hilo. And when they're woven together, it becomes one piece of cloth. Y al ser unidos se vuelve una pieza de una sola tela. And prayer was woven into who they were as a church. Y la oración estaba entretejida en quienes eran ellos como iglesia. It was not a program No era un programa or just something written into the program on Sunday morning, o algo que se anotaba en el programa los domingos en la mañana. or in our church, sometimes prayers are used as transitions between the worship time and the sermon time. O a veces las oraciones en nuestros servicios se usan como transiciones para pasar del tiempo de adoración al tiempo de la predicación. But prayer needs to be an essential part of who we are as a church. Pero la oración debe ser una parte integral de quienes somos como iglesia. They were praying in the upper room when the Holy Spirit came upon them. Estaban orando en el aposento alto cuando vino el poder sobre ellos. When Peter and John were let go in chapter 4, the church came together to pray. Cuando Pedro y Juan fueron liberados después, la iglesia se había unido o reunido para orar. In chapter 12, Paul and Silas spent the night praying in jail. En el capítulo 12, Pablo y Silas pasaron la noche orando en la cárcel. As a result, the Philippian jailer and his family were saved the next morning. Y como resultado al otro día fueron salvos el carcelero de Filipos y su familia. And we could go on. Y podríamos seguir. Let's make sure our churches have prayer as a characteristic element of who we are. Asegurémonos que nuestras iglesias tengan a la oración como el elemento característico de quienes somos. Of course, that begins with you and me. Claro, esto tiene que empezar contigo y conmigo. If we're not praying followers of Jesus, Si nosotros no somos seguidores que oramos, seguidores de Jesús que oramos, our churches or our Bible studies or our small groups won't be praying groups. nuestras iglesias, nuestros estudios bíblicos, nuestros discipulados tampoco van a ser personas que oran. Okay, so they were Christ-centered, Entonces eran cristocéntricos, spirit-filled, llenos del they Espíritu, were prayer-focused, estaban enfocados en la oración and they were outreach-oriented. y tenían la orientación de buscar a otros o de ir hacia afuera. It was all about sharing their faith. Ellos estaban continuamente compartiendo su fe. This was a challenge of Jesus as he left his followers, right? Y este fue el reto que Jesús les dejó a sus seguidores cuando Él se fue, ¿verdad? Go into all the world. Y por todo el mundo. He didn't say go into your churches and shut the doors No dijo vayan a su iglesia y cierren las puertas and have good times of worship. y tengan bonitos tiempos de adoración ahí. He said go into all the world, Dijo id por todo el mundo. and that's what they did. Y esto es lo que hicieron. We see numbers like 3,000 come to Christ, 5,000 come to Christ. Y vemos números como de 3,000 y de 5,000 personas viniendo a Cristo. This happened because they were sharing the gospel. Esto sucedió porque ellos estaban compartiendo el Evangelio. And I've worked with many of you long enough to know that this is your heart too. Y he trabajado
ya suficiente tiempo para saber que esto también es el corazón de ustedes. I've seen some of you share with bus drivers that we take that take us to the villages. He visto a algunos de ustedes compartir con los choferes de los camiones que nos llevan a los pueblos. I see your heart to share Jesus with the children in the villages while we work on their teeth. Y veo el corazón de ustedes de trabajar con los niños en los pueblos mientras nosotros trabajamos en los dientes. And this is something we need to continue even as we go out and are not in the familiar part of the times with the school. Y esto es algo que debemos de buscar continuar. Y no solamente en estos eventos ya muy conocidos con la escuela. And I believe you will. Y yo creo que ustedes lo van a hacer. But let's also teach the people we minister to be that way too. Pero enseñemos a las personas a quienes le ministramos que así sean ellos también. We teach them to go into the world and share the gospel of Jesus. Les enseñamos a ellos que también vayan por el mundo compartiendo el evangelio. And as you read the book of Acts, you'll see not necessarily the apostles, but lay people sharing the gospel of Jesus. Y al leer el libro de los Hechos, ves luego no necesariamente a los apóstoles, pero a las personas de la iglesia llevando el evangelio. So we need to be evangelists, Entonces necesitamos ser evangelistas and by being evangelists, we will model it for the people we minister to. y al ser evangelistas seremos ejemplos para aquellos a quienes ministramos May our churches be outreach oriented. y que nuestras iglesias así también tengan este enfoque de alcanzar a otros. So the fifth element to a healthy church from the book of Acts Entonces el quinto elemento para una iglesia saludable de aquí del libro de los Hechos is the word sacrifice. es la palabra sacrificio. You see, the growth of a church doesn't come cheaply. Y es que el crecimiento de una iglesia no es algo que no tenga costo, They weren't using gimmicks or tricks in order to grow the church. porque ellos no estaban haciendo inventos o trucos para hacer que creciera la iglesia. In fact, faithfulness to the gospel De hecho, fidelidad al evangelio often brings persecution, muchas veces trae persecución, which we talked about earlier this morning. de lo cual hablamos hace un rato. So we see situations like Peter and John in jail, Entonces vemos situaciones como de Pedro y Juan en la cárcel, Stephen was stoned to death. Esteban apedreado hasta morir. And as Christ followers, we need to expect these persecutions in order to have a healthy church. Y como seguidores de Cristo debemos de esperar estas persecuciones para poder tener una iglesia saludable. Christ said to take up our crosses daily, Y Cristo dijo que tomáramos nuestra cruz diariamente, being willing to give it all up for Him. estar dispuestos a entregarlo todo por Él. So our Christianity is not, and this is what I have to really teach the church back home. Y esto tengo que enseñarlo, enfatizarlo a la iglesia ya en casa, That being a Christian is more than just sitting in our comfortable chairs. que el ser cristianos es más que estar sentados en nuestras sillas cómodamente For an hour on Sunday mornings. para una hora los domingos, But it's a life of sacrifice because that's what it means to be a follower of Jesus. sino que es una vida de sacrificio, porque eso es lo que significa ser seguidor de Jesús. And when we sacrifice for Jesus, Y cuando sacrificamos para Jesús, whether that would be at one level our finances, our time, our resources, our gifts, y ya sea en algún nivel nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestros recursos, nuestros dones, or at another level that we possibly could be persecuted o en, because of Jesus, o en otro nivel que posiblemente seamos perseguidos por causa de Jesús, it's when we sacrifice that the church becomes healthy and united. es cuando sacrificamos que la iglesia se vuelve saludable y se unifica. And that creates a healthy church is a united church. Y una iglesia saludable es una iglesia unida. And that's number 6 on our list
for Yes. this morning. Y ese es el número 6 en esta lista de esta mañana. And so turn with me to verse 32 of Acts chapter 4. Entonces vean conmigo en Hechos 4, el versículo 32. And let's read that together out loud. Chapter 4, verse 32. Y vamos a darle lectura a todos unidos a Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Todos juntos, dice así. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. So all of the believers, it says, was of one heart and mind. Entonces dice que todos los creyentes eran de un corazón y de un alma o mente. And the word that really jumps out at me here Y la palabra que realmente resalta para mí aquí, is it says the full number of those who believed. dice que la multitud o el número completo de los que habían creído. We're talking about thousands at this point. Estamos ya hablando de miles de personas en este momento. It's been my experience as a pastor Y ha sido mi experiencia como pastor that if you get more than one person in a room, que si tú tienes a más de una persona en un salón, there will be disagreement. van a haber desacuerdos. So when this says thousands were of one heart and mind. Pero aquí dice que miles tenían un solo corazón y una sola mente. That's an incredible miracle of God there. Ese es un milagro increíble de Dios. But it's unity because they were focused on Jesus Christ, Pero es unidad porque estaban enfocados en Jesucristo, not on their own selfishness or their own agendas. no en su propio egoísmo ni en sus propios planes. Psalm 133:1. El Salmo 133:1. How good and pleasant it is when brothers live together in unity. Cuán hermoso es cuando habitan los hermanos juntos en armonía. Unity is so pleasant, La unidad es tan agradable and disunity is so unpleasant. y la desunidad es tan desagradable. And the early church experienced that. Y la iglesia primitiva experimentó esto. So this combination of the words heart and mind, I'd like to think about for just a second. Y quisiera que consideráramos por un momento esta frase de un corazón y un alma o una mente. My translation says heart and soul. What is yours? Presente. Heart and soul. Mi traducción dice corazón y alma. Okay, these two same words are used together in another place. Estas dos palabras, estas mismas dos palabras, se usan en otro lugar también. I think there's a connection. Y creo que hay una conexión. Mark 12, verse 30. En Marcos 12, versículo 30. Let's turn there real quick. Vamos a buscar rápidamente Marcos 12, 30. All right, let's back up to verse 29 and let's read there through 31. Marcos capítulo 12, versículos 29, empezar en el 29 y hasta el 31. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. So you see that here is the great commandment, Entonces vemos aquí el gran mandamiento and the way we're to love God y la manera en que hemos de amar a Dios is with all your heart and with all your soul es con todo tu corazón y con toda tu alma and with all your mind and your strength. y con toda tu mente y todas tus fuerzas. It's our mind and soul that's connected in our love for God.
Es nuestra mente y nuestra alma la que está conectada en nuestro amor para Dios. And the second commandment, then love your neighbor as yourself. Y luego el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. I believe a primary way of loving each other Y creo que una forma primaria de amarnos los unos a los otros, is a primary way of loving God, pardon me, una forma primaria, perdón, de amar a Dios, is the way we love one another. es la manera en que nos amamos los unos a los otros. When we love one another and consider others as more important than ourselves, Cuando nos amamos unos a los otros y consideramos más importantes los otros que nosotros mismos, then we will find unity. entonces hallaremos unidad. That's the key to unity in marriage, Y esa es la clave para unidad en el matrimonio, in our friendships, en nuestras amistades and also in the church. y también en la iglesia. So I believe that is why the early church in the book of Acts was one heart by it. They were united in heart and soul. Y por eso creo que esta iglesia en los hechos estaban unidos en corazón y en alma, Because they loved God so much. porque amaban tanto a Dios They showed it by loving one another. que lo demostraban amándose los unos a los otros. In 1 John 4:11 and 12, En primera de Juan 4, 11 y 12, it says, "Since God so loved us, dice que de manera que así nos ha amado Dios, we also ought to love one another." también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. It is a natural result of understanding God's love for you. Es un resultado natural de entender el amor de Dios para ti, Is to love your neighbor more than yourself. el amar a tu prójimo más que a ti mismo. And this is really the key to any kind of unity in any kind of relationship. Y esta es realmente la clave a cualquier tipo de unidad en cualquier tipo de relación. When a church has a focus on Jesus Christ Cuando una iglesia tiene un enfoque sobre Jesucristo and they love God with all their heart y and aman soul, a Dios con todo su corazón y con toda su alma, they will show it by loving one another, lo mostrarán amándose los unos a los otros and it will be a unified church. y será una iglesia unida. It takes hard work Se requiere arduo trabajo to be fully devoted followers of Jesus. el ser seguidores completamente entregados a Cristo. But it's the way God wants us to be in our churches, Pero así es como Dios quiere que seamos en nuestras iglesias. and unity is one of the essential elements of that. Y la unidad es uno de los elementos esenciales en esto. There is a book called The Purpose Driven Life. Hay un libro que se llama La vida con propósito. Have anybody heard that by Rick Warren? ¿Alguien ha escuchado de ese libro por Rick Warren? There is a chapter in there about building Christian community in your church. Hay un capítulo en ese libro que habla de construir la comunidad cristiana dentro de tu iglesia. And he lists 5 essentials to cultivate Christian community. Y él ahí menciona 5 cosas esenciales para cultivar la comunidad cristiana. And I'd like to share those with you. Y se los voy a compartir. First one is we have to be honest with each other. El primer punto es ser honestos los unos con los otros. If you truly love your neighbor, Si en verdad amas a tu prójimo, there are times when you're going to have to speak the truth in love. van a haber ocasiones en que tendrás que hablar la verdad en amor. You know that it would be easier to just stay quiet and let things go. Sabes que sería mucho más fácil quedarte callado y dejar que la cosa siga como va. But that person needs to hear something that they won't like. Pero realmente esa persona necesita escuchar algo que no le va a gustar. And that's what speaking the truth in love is. Y de eso se trata, hablar la verdad en amor. In Proverbs 27:17 it says, like a friend, iron sharpening iron. En Proverbios 27:17 habla de que así como el hierro afila el hierro. So when you sharpen a knife on
on the grinding wheel, Entonces cuando afilas un cuchillo sobre el esmeril, the sparks fly. vuelan las chispas. And so will some sparks sometimes fly when we're trying to make the other person better in Jesus. Y así también a veces habrán chispas cuando estamos tratando de hacer mejor a la otra persona para Jesús. Of course, make sure that it's in the right context that it's done. Claro, hay que asegurarse de que esto se haga o diga en el contexto correcto And that you have the right relationship with that person to start with, y que tienes la relación correcta con la persona para empezar and that you have spent lots of time in prayer before you try to sharpen your friend. y que hayas pasado mucho tiempo en oración antes de buscar afilar a tu compañero. But we need to be honest, okay? Pero, en primer lugar, tenemos que ser honestos. The second thing in order to build Christian community is we need to be humble people. La segunda cosa para poder hacer crecer la comunidad cristiana es que debemos ser personas humildes. If you think that you yourself is pretty important, Si tú te crees una persona muy importante or you have some kind of stubborn pride in your heart, o hay alguna terquedad orgullosa en tu vida, that will destroy unity very quickly. esto destruirá la unidad rápidamente. Pride builds walls between people, El orgullo levanta barreras entre las personas and humility builds bridges. y la humildad levanta puentes o construye puentes. One of my favorite verses is James 4:10. Uno de mis versículos favoritos es Santiago 4:10 I've certainly counted on this many times. y he basado sobre esto muchas veces. Humble yourself before the Lord, Humillaos pues delante del Señor and then he will exalt you. y Él os exaltará. It's so tempting to exalt yourself, right? Pero es de tanta tentación exaltarte a ti mismo. Why not help God along a little bit? ¿Por qué no le damos una manita a Dios? But that's not what the verse says. Pero eso no es lo que nos enseña el versículo. We live in humility with each other, Debemos de vivir en humildad los unos con los otros and we leave how it all turns out to God. y dejamos todo el resultado a Dios. Number 3 is be courteous with one another. El número 3 es ser cortés con los unos con los otros o amables. In other words, respect the differences that we have. En otras palabras, respeta las diferencias que tenemos. Be considerate of other people's feelings, Hay que ser considerado por los sentimientos de otras personas and be patient with those that irritate us. y ser paciente con aquellos que nos irritan. Ephesians 4:32, Efesios 4:32. be kind and compassionate to one another, Sed benignos los unos con los otros y compasivos, forgiving each other perdonándoos just as Jesus forgave you. los unos a los otros, así como Cristo os perdonó. Number 4, Número 4, confidentiality. la confidencialidad. Okay? Just commit, no gossip. Esto significa no digas chismes. What is shared in our group stays in our group. Lo que se comparte en nuestro grupo, ahí se queda. Proverbs 16:28, Proverbios 16:28, troublemakers start fights, que los que se entrometen en lo ajeno empiezan disputas and gossips break up friendship. y los chismes rompen las amistades. And the final one, number 5, is frequency. Y la quinta es frecuencia. Our groups need to meet frequently in order to build the unity. Nuestros grupos necesitan reunirse con frecuencia. Necesitamos vernos con frecuencia para construir esta unidad. We have some small groups back in my church, Tenemos pequeños grupos en nuestra iglesia and they meet once a month. y ellos se reúnen una vez al mes. And I tell them, you can't build community meeting just once a month. Y yo les digo, no pueden edificarse como comunidad reuniéndose solo una vez al mes.
We need to have regular and frequent meetings. Necesitamos tener reuniones regulares y frecuentes. Well, we've seen so far 6 elements of a healthy, growing church. Entonces hemos visto hasta ahorita 6 elementos de una iglesia saludable y que crece. Christ-centered, Es centrada en Cristo, Spirit-filled, llena del Espíritu, prayer-focused, es enfocado en la oración, outreach-oriented, tiene el enfoque hacia los demás, hacia el exterior, sacrificial. hace sacrificio, They were united. estaban unidos. And one final one from our verses this afternoon Y now una última aquí de nuestro pasaje en esta tarde is that they were a caring community. es que era una comunidad que se cuidaba o se preocupaban los unos por los otros. Let's finish by reading 32 through 35, Versículos 32 al 35 the second part of 32, yeah. dice, y ninguno, la segunda parte de 32, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. All right, I'm going to quickly move through this familiar passage, Voy a avanzar rápidamente en este pasaje tan conocido, but they obviously cared for one another. pero ellos obviamente se cuidaban los unos a los otros. If there was a need in the church, Si había una necesidad en la iglesia, they didn't just say, I'll pray for you, no decían solamente oraré por ti, but if they could do something about it, they did it. sino que si algo podían hacer al respecto lo hacían. You see, they had this attitude that nothing that they had Y es que- was their own. Y es que tenían la actitud de que nada de lo que tenían era suyo propio, Whether it was property that they inherited fuera propiedad que hubiesen heredado or money that they worked hard for, o dinero por el que habían trabajado duramente. it was God's money. Era dinero de Dios. And if there was a need of a brother or sister, Y si había necesidad de algún hermano, de alguna hermana, and I could meet that need, y yo podía suplir esa necesidad, the attitude was, I will give you what you need. la actitud es, yo te doy lo que necesitas. So often, at least in my church, Tantas veces, por lo menos en mi iglesia, we give to others out of how much is left over after I used all of the money I needed. damos a los demás después de que yo ya usé todo lo que yo necesito para mí. Or if I see a need, O si veo una necesidad, I'll wait and see if somebody else will meet that need first. me espero a ver si alguien más la suple primero. But that's not what I see going on here in the book of Acts. Pero esto no es lo que yo veo que está pasando aquí en el libro de los Hechos. If you have a need Si tú tienes una necesidad and I could meet that need, y yo puedo suplir esa necesidad, I will give you whatever you need from what I have. yo te daré aquello que necesitas de lo que yo tengo. It was voluntary. Era voluntario. The passage said that it happened from time to time. El pasaje dice que de vez en vez. So in other words, they weren't having to do this, put mandatory giving into a pot. O sea que no era un dar obligatorio a una bolsa común, But as the needs arise, they would meet those needs. sino que conforme iban suscitando las necesidades, ellos las servían. A healthy, growing church is a caring church. Una iglesia creciente y saludable es una iglesia dadivosa. And it starts with the leadership of any of the ministries that we will find ourselves in. Y que cuida de los demás e inicia con los líderes de la iglesia. Do we truly care for one another? En verdad nos preocupamos los unos por los otros. And if we truly care, then we will be generous with what we have in order to meet somebody else's need. Y si verdaderamente nos preocupamos los unos por los otros, daremos de lo que tenemos para suplir las necesidades de otros.
And our churches need to reflect that too. Y nuestras iglesias necesitan reflejar esto también. So just once again in review, the early church in the book of Acts was a Christ-centered church. Entonces, una vez más, solo para repasar, la iglesia en los Hechos era una iglesia cristocéntrica. And by the way, all of these apply to each individual in this room. Y claro, cada una de estas cosas se aplican de manera personal a cada individuo de los que estamos aquí. If right now you are not leading a church, Si tú ahorita no estás liderando una iglesia, apply this to your own life aplícate esto a tu propia vida personal and any group you might find yourself in. y a cualquier grupo en la cual tú te encuentres ahorita. So are we Christ-centered people? Entonces, nos preguntamos, ¿somos personas cristocéntricas? Are we spirit-filled? ¿Somos llenos del Espíritu? Is prayer a characteristic of our life? ¿Es la oración una característica de nuestra vida? Are we continually having the attitude of outreach and sharing the gospel? Estamos con esta actitud continuamente de compartir con otros, de extender hacia afuera el Evangelio. Are we willing to suffer for the sake of Christ? ¿Estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo? Do we pursue unity above all else? ¿Buscamos la unidad sobre todas las cosas? And do we care for one another by truly being generous with what we have? ¿Y cuidamos o nos preocupamos los unos por los otros generosamente con lo que tenemos? These are, this is how it was in the book of Acts. Así era en el libro de los Hechos. And I pray that's the way it is for us today too. Y oro que así sea también para nosotros el día de hoy. Let's pray. Oremos. Lord, we thank you for this description of the church and your people in the book of Acts. Señor, te agradecemos por esta descripción de la iglesia y de tu pueblo en el libro de Hechos. May these very simple truths Que estas verdades muy sencillas be a reminder to us this afternoon sean un recordatorio para nosotros en esta tarde of these building blocks to a healthy, growing life and a healthy, growing church. de estos tabiques de crecimiento para ir edificando una iglesia saludable. I pray your blessing on each person here, Y oro tu bendición sobre cada persona aquí presente. that our hearts might be open right now to the Holy Spirit. Que nuestros corazones estén abiertos al Espíritu Santo. And if there was some correction that needs to happen in our lives, Y si hace falta corrección en nuestras vidas, we will be willing to make those corrections in order to be more fully devoted to you. que estemos dispuestos a hacer y que se hagan estas correcciones para ser seguidores más plenamente devotos a ti. And I pray this in Jesus' name. Amen. Y esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Thank you. Gracias a Dios por